conformado por Giovanni Calderón, Javier Arandia, Néstor Apolinar y quien les habla, Cindy López. Nuestro tutor es Patricia Villegas. Hacemos la presentación a la actividad 4.2 de gráficos de secuencias de capacidades de las tareas. Vamos a organizar el contenido de la presentación mostrando la nueva o los cambios a las 4 tareas que tenemos de aprendizaje. Vamos a mostrar el grafo de secuencias de capacidades de las tareas para el objetivo 1, que está conformado por 2 tareas. Vamos a mostrar ejemplos y ayudas para la tarea 1.2 y haremos como un resumen de los cambios que se hizo al listado de análisis cognitivo. Entonces, voy a iniciar con las tareas del objetivo 2 porque vamos a hacer más énfasis en las tareas del objetivo 1. Entonces, con respecto a las tareas del objetivo 2, en el caso de la tarea de la bicicleta, a pesar de que se dejó el mismo contexto en la formulación, se cambiaron algunos aspectos de las preguntas y se eliminaron los datos de entrada. Había muchos datos que no estaban relacionados con la solución de la pregunta. Entonces, se restringieron, se pusieron datos reales con respecto, por ejemplo, al diámetro exterior de la rueda. Se tuvieron en cuenta, por ejemplo, datos reales en cuanto al piñón y los platos de la bicicleta, y se cambió la pregunta a cuántos metros recorre por pedalada. Se hace, digamos, énfasis en ciertos términos técnicos en cuanto a la parte de las bicicletas. En la parte de materiales y recursos se hace énfasis en mostrar un video que le va a enseñar al estudiante que no conozca sobre estos términos o no conozca sobre el desarrollo o cómo se usan los cambios en una bicicleta. Se va a mostrar el video previo a la solución y a la lectura de la tarea. Y se cambió la imagen para mostrar como las partes, para que él tenga referencia a qué se refiere cada una de ellas en la parte de la formulación. En cuanto a la maqueta circular, esta tarea estaba en el objetivo número 1, la tarea para el objetivo número 2 fue la competencia. Y además porque estaba más aplicada a una situación que era de la parte de la arquitectura. En la parte de las metas se cambió la redacción de estas. Ya no se le da prioridad al contexto, sino que se le da prioridad al reconocimiento de elementos dentro de la formulación y a la aplicación de estos a una situación, digamos que técnica. La formulación ya no queremos que conteste cómo realizó la construcción, sino que al realizar la construcción, al final pueda decir cuál es el largo de las franjas que va a utilizar para cubrir el espacio. En la tarea 1.1, que ya corresponde al objetivo número 1, bases para portalápices, solamente cambiamos la formulación. En ella queremos especificar cosas como que la base de los cilindros coincida en tamaño con el borde de los mismos, especificar que la amiga no sabe cómo hacer las bases sin tener los cilindros, y eliminamos todas las preguntas que tenía esta tarea y las concretamos en una sola, que era describir el proceso de construcción de las bases para los portalápices. La tarea, bueno, esta tiene el siguiente grafo de secuencias. La primera secuencia, que hace énfasis en el reconocimiento de la longitud como tal. La siguiente secuencia, que hace énfasis a la identificación de los elementos de la circunferencia. En la siguiente, la identificación de elementos distintos a los que tienen que ver con longitud de circunferencia. La siguiente, los datos generales del problema, y la siguiente a relacionar todos esos datos que tienen que ver, no tienen que ver con circunferencia. En la siguiente secuencia, él tiene que decidir si usa la ecuación asociada a C igual a 2πr o C igual a dπr. ¿Listo? Aquí en esta parte ¿ya? Y vamos en esta. Aquí, entonces, él decide usar la ecuación C igual a 2πr, mientras que en la otra secuencia, él decide usar de pronto una transformación sintáctica de esta. Bueno, al contrario, creo que lo hice al contrario. Finalmente, él calcula el perímetro de la figura si es compuesta. Entonces, si es una figura compuesta, calcula todas las longitudes y las suma. Finalmente, argumenta. La siguiente tarea para este objetivo es la del carrusel. La cambiamos, teníamos la torre de Hanoi. Incluimos un contexto que tiene que ver con los planos de un carrusel.
Entonces un arquitecto muestra a la persona que quiere elaborar el carrusel esos planos para poderlos construir y la persona tiene que encargarse de mirar qué tanto material debe utilizar para poder hacer la fabricación de esta. Entonces en esta versión de la tarea específicamente lo que se quiere es el reconocimiento de elementos de la longitud de elementos de la circunferencia para poder resolverla. Entonces, esa sería una de las metas y que logre superar dificultades en cuanto al concepto de longitud, los elementos de la circunferencia y los procedimientos que debe hacer para el cálculo de la longitud de la circunferencia. Pues materiales para el papel y lápiz, se va a proyectar la tarea en un videovino, en un televisor y tal. Va a haber interacción estudiante-estudiante porque van a ser parejas en una parte de la tarea. El docente va a hacer acompañamiento a cada uno de los grupos y finalmente se va a hacer una argumentación, una puesta en común con todos los estudiantes. Se prevé una temporalidad de 30 minutos. Para esa tarea, la primera parte del camino es la misma que la anterior. La única diferencia entre estas es que ya no va a usar C igual a 2πr, sino C igual a dpi. Y de ahí salen los demás caminos. Esa es la diferencia en la secuencia de caminos de las dos tareas. Finalmente, ambas tareas recorren todo el grafo del objetivo número 1. Ahí está demarcado en rojo el camino para bases de portalápices y en azul el camino para carrusel. Este es un ejemplo de las ayudas que utilizamos para la solución de la tarea del carrusel. Entonces, tuvimos en cuenta la capacidad de identificar el radio de una figura circular en un gráfico. El error es que no identifique el radio, sino que lo confunda con el diámetro, que es lo que hay ahí, porque no está directamente el radio, sino está en el gráfico, es el diámetro. Entonces, que confunda eso y que use la expresión C igual a 2πr y use el diámetro como radio. Entonces, ahí especificamos eso. La ayuda para este caso sería que el docente haga una pregunta como si es necesario encontrar el radio en las formas circulares, dependiendo de la ecuación que quiera utilizar. Tenemos otra serie aquí tengo, digamos, una serie de ayudas que se le ponen al estudiante en cuanto a determinada capacidad y determinado error. Por ejemplo, establecer relaciones de equivalencia entre las longitudes identificadas en el problema sería la capacidad. El error es relacionar longitudes no equivalentes en el problema. Y la descripción de la ayuda sería, se debe determinar una única longitud. Y así se manejó con todos los errores que correspondían a esa tarea. Finalmente, hicimos un cambio al documento de análisis del listado de análisis cognitivo. Realmente cogimos todo el listado de capacidades y miramos cuáles capacidades no se usaban y que de pronto había unas capacidades que podían servir para otro tipo de situaciones que teníamos que redactarlas de una mejor manera. De acuerdo con esto, se pasó de 65 a 55 capacidades, es decir, que se eliminaron 10. Y con respecto a eso, pues organizamos el documento de los errores y de las secuencias. Eso fue todo lo que hicimos con el listado de análisis cognitivo y esa es ya la presentación.